Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a este rincón de la farándula y los secretos mejor guardados. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha causado revuelo, susurros y muchísima especulación en el mundo del entretenimiento, la supuesta tensión entre Anne Derzel y Kerem Bürsin, y la gran pregunta que flota en el aire: ¿a quién temían? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada uno de los detalles, a traerles la información más fresca y a intentar desvelar este misterio que ha mantenido a tantos con el alma en vilo. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación: denle a ese botón rojo de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras investigaciones y análisis del mundo de las celebridades. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, pónganse cómodos, porque la historia que vamos a contar hoy es digna de un guión de telenovela. Anne Derzel y Kerem Bürsin, una pareja que conquistó corazones a nivel mundial gracias a su química innegable en la pantalla, primero en Güneş Kızları y luego, de forma explosiva, en Sen Kalkapimi. Su relación en la ficción se trasladó a la vida real, y por un tiempo, fueron la pareja dorada de Turquía, admirada por millones. Sus publicaciones juntos, sus viajes, sus gestos románticos, todo era seguido con fervor. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo de luces y sombras, las cosas no siempre son tan idílicas como parecen. La ruptura de Anne y Kerem fue un golpe para muchos de sus seguidores, y desde entonces, han surgido innumerables teorías sobre las razones detrás de su separación. Y aquí es donde entra la intriga de nuestro título de hoy: la verdad sobre Anne Derzel y Kerem Bürsin, ¿a quién temían? Porque detrás de las sonrisas públicas, los comunicados escuetos y el silencio mediático, podría haber mucho más de lo que imaginamos. Hablamos de presiones, de expectativas, de intereses ocultos. ¿Eran ellos los que temían algo? ¿O había alguien más, alguien con más poder, a quien debían complacer o de quien se protegían? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Empecemos por recordar el auge de su relación. Sen Kalkapimi fue un fenómeno. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que se convirtió en un éxito internacional, llegando a países de América Latina, Europa y Asia. La química entre Anne y Kerem era palpable, se sentía en cada escena, y no pasó mucho tiempo para que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular. Al principio ambos lo negaron, manteniendo su relación profesional. Pero la evidencia y sobre todo la atracción que generaban juntos, era difícil de ocultar. Finalmente confirmaron su romance y el mundo de sus fans estalló de alegría. Y aquí viene la primera capa de complejidad. Cuando una pareja se vuelve tan icónica, tan popular, las expectativas de los fans y los intereses comerciales de las productoras y las marcas se disparan. Anne y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en un modelo a seguir para muchos. Y eso, queridos amigos, trae consigo una presión inmensa. Imaginen tener sus vidas bajo la lupa de millones de personas, cada uno de sus movimientos analizado, cada una de sus palabras interpretada. La necesidad de proyectar una imagen perfecta, de mantener viva la magia que los hizo famosos, puede ser agotadora. Entonces, ¿podría ser que ellos mismos temieran decepcionar a sus seguidores? ¿Temieran perder esa conexión especial que habían forjado, que era el motor de su éxito conjunto? Es una posibilidad. El mundo del espectáculo exige una constante reinvención y una entrega total. Si su relación era parte fundamental de su marca personal y profesional, cualquier indicio de conflicto o distanciamiento podría ser visto como una amenaza para su carrera. Quizás el miedo a perder el favor del público, a que la magia se desvaneciera y con ella las oportunidades laborales, los llevó a mantener las apariencias por más tiempo del que deseaban. Pero vamos más allá. En el mundo de la actuación y las producciones televisivas, existen otras fuerzas en juego. Las productoras, los canales de televisión, los patrocinadores, todos tienen un interés en mantener el éxito de sus proyectos. Y cuando una pareja de protagonistas se vuelve tan popular, se convierte en un activo valioso. Las productoras pueden ejercer presión para que la relación se mantenga pública, para que siga generando esa atracción mediática. El miedo a que una ruptura pública afecte la continuidad de la serie, a que disminuyan los índices de audiencia o la venta de derechos de emisión, es un temor muy real en la industria. ¿Podría ser que Anne y Kerem temieran la reacción de las productoras?
Temieran que al hacer pública su separación, se vieran envueltos en conflictos contractuales, o que sus carreras sufrieran un revés por no cumplir con las expectativas de la industria. Es plausible. En muchas ocasiones, las celebridades se ven atrapadas en situaciones donde sus vidas personales quedan supeditadas a los intereses comerciales. El afán de mantener una imagen pública cohesionada para beneficiar un proyecto puede llevar a decisiones difíciles en el ámbito privado. Además, no podemos olvidar la influencia de los medios de comunicación. En Turquía, como en muchos otros países, la prensa del corazón puede ser implacable. Los paparazzi, los rumores, las especulaciones, todo ello forma parte del ecosistema mediático. Quizás ellos temieran la forma en que los medios manejarían una ruptura, la posible invasión de su privacidad, o la creación de narrativas sensacionalistas que distorsionaran la verdad. El deseo de protegerse de ese escrutinio constante y a menudo invasivo podría haber sido un factor determinante en su comportamiento público. Ahora pensemos en las famosas amistades que se cultivan en el mundo de la farándula. A veces las personas influyentes con poder dentro de la industria pueden ejercer una influencia considerable en las carreras de los actores. Podría ser que Hande y Kerem temieran a alguna figura poderosa, a algún representante, a algún productor influyente, que no quisiera que su relación terminara o que tomara un rumbo determinado. En un mundo donde las conexiones y las lealtades son cruciales, este tipo de presiones no son nada despreciables. Hemos visto a otras parejas de celebridades que, a pesar de haberse separado, continúan trabajando juntas o manteniendo una relación cordial por motivos profesionales. Esto a veces se atribuye a la madurez, a la profesionalidad, pero también puede ser una estrategia para evitar conflictos mayores o para mantener intacto el aura que generaron como pareja. Podría ser que Hande y Kerem temieran que al separarse, no pudieran seguir manteniendo esa conexión profesional, o que sus carreras tomaran caminos separados de forma conflictiva. Si analizamos los comunicados posteriores a su ruptura, siempre se habló de diferencias y de mantener un gran cariño mutuo. Si bien esto puede ser cierto, también puede ser una forma diplomática de cerrar filas, de evitar dar detalles que pudieran ser malinterpretados o utilizados en su contra. El lenguaje diplomático es una herramienta fundamental en el mundo de las celebridades. Otro punto a considerar es el momento de la ruptura. Se dio después de un periodo de intenso trabajo y de exposición mediática. Las relaciones, incluso las más sólidas, pueden verse afectadas por el estrés y la falta de tiempo para la intimidad. Quizás la presión de mantener la relación mientras trabajaban tan intensamente en Senkalkapimi, y luego en otros proyectos, junto con la constante atención mediática, llegó a ser insostenible. ¿Y quiénes podrían ser los temidos? Podríamos estar hablando de varias entidades. Por un lado, el público y la reacción masiva de sus seguidores. Por otro lado, las productoras y los canales de televisión que invertían en ellos. También podrían ser los propios representantes y agentes, cuyas comisiones y reputación están ligadas al éxito de sus clientes. E incluso quizás otras figuras influyentes dentro de la industria turca del entretenimiento. Una teoría que ha circulado es que la presión por mantener la relación pública y rentable para las productoras de Senkalkapimi pudo haber sido tan grande que decidieron tomar caminos separados en privado para liberarse de esa carga, pero intentando mantener una fachada pública el mayor tiempo posible. Pero esto es difícil de confirmar sin información directa de ellos. Lo que sí es cierto es que las rupturas de parejas tan mediáticas nunca son sencillas. Siempre hay un antes y un después, y las razones rara vez son únicas y simples. Pueden ser una combinación de factores personales, profesionales y mediáticos. Pensemos en las implicaciones. Si ellos temían a las productoras, por ejemplo, podría significar que estaban actuando bajo coacción, o que se sentían obligados a mantener una relación que ya no deseaban por miedo a las represalias profesionales. Esto abre un debate interesante sobre la libertad de los artistas y el control que ejercen las grandes corporaciones sobre sus vidas. Si temían a los medios, podría indicar un deseo de proteger su privacidad y su bienestar emocional de un acoso constante. En este sentido, su silencio y sus declaraciones medidas habrían sido una forma de defensa. Si temían a los fans, podría reflejar la presión por cumplir las expectativas de una base de seguidores muy apasionada y dedicada. Una separación en malos términos, o una noticia controvertida, podría haber generado una reacción negativa masiva. Y si temían a alguien más en la industria, a una figura de poder, esto es algo más especulativo, pero no imposible.
Las redes de influencia en Hollywood, y en la industria turca también, son complejas y a veces turbias. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la presión sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin debió ser inmensa. Su relación se convirtió en un producto en sí mismo, y como tal, estaba sujeto a las leyes del mercado. El equilibrio entre la vida personal y la exigencia profesional es una balanza delicada, y en su caso, parece que la balanza se inclinó hacia las presiones externas. La pregunta ¿a quién temían?, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del estrellato y los sacrificios que conlleva. A menudo vemos solo el brillo, la fama y la fortuna, pero detrás de cámaras, la realidad puede ser muy diferente, llena de compromisos, de presiones y a veces de miedos. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios miedos. Nosotros como espectadores podemos especular, analizar y debatir, pero la verdad absoluta solo la conocen ellos. Sin embargo, el ejercicio de intentar desentrañar estos misterios nos permite entender un poco mejor el mundo que rodea a nuestras celebridades favoritas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Hemos intentado arrojar luz sobre este tema que ha generado tanta expectación. Creemos que la verdad sobre a quién temían Hande Erçel y Kerem Bürsin es probablemente una combinación compleja de presiones, la presión de los fans, de las productoras, de los medios y de la propia dinámica de la industria del entretenimiento. Es posible que temieran decepcionar a sus seguidores, perder oportunidades laborales, o simplemente verse envueltos en un circo mediático del que deseaban escapar. Espero que esta exploración les haya resultado tan fascinante como a mí. Hemos intentado desgranar las posibles razones detrás de su separación, considerando los diferentes ángulos y las presiones que una pareja tan mediática puede enfrentar. Hemos reflexionado sobre cómo la fama y el éxito en la industria del entretenimiento pueden tener un lado oscuro, donde las expectativas y los intereses comerciales a menudo chocan con la vida personal. Y ahora, la parte más importante, su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿A quién creen que temían Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Tienen alguna otra teoría o perspectiva que quieran compartir? Les invito encarecidamente a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones y sus debates. Sus comentarios enriquecen enormemente este espacio. Y si disfrutaron de este vídeo, si encontraron la información interesante y les gustó la forma en que abordamos el tema, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Su like es una señal de que estamos haciendo un buen trabajo y nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Y si creen que a alguien más le gustaría ver este vídeo, no duden en compartirlo en sus redes sociales. Ayudemos a que esta conversación llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se queden afuera de esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.